Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy, estamos a punto de explorar un misterio que desafiará tus creencias sobre la historia y la tecnología. ¿Sabías que en la antigüedad, nuestros ancestros podrían haber poseído conocimientos y tecnología que incluso hoy nos resultan asombrosos? Sí, lo has oído bien. Desde monumentos colosales hasta artefactos enigmáticos, hay pruebas que sugieren que los antiguos eran mucho más avanzados de lo que a menudo se nos ha hecho creer. En este vídeo, desenterraremos los secretos y las evidencias que apuntan a una tecnología olvidada que desafía la historia tal como la conocemos. ¿Cómo lograron estas civilizaciones antiguas construir estructuras imposibles? ¿Qué artefactos enigmáticos han desconcertado a los arqueólogos durante décadas? Prepárate para sumergirte en un viaje fascinante a través del tiempo y descubrir la increíble verdad sobre la tecnología antigua. Vamos a comenzar. Cuando Adán salió de las manos de su creador, era de noble talla y hermosamente simétrico, bien proporcionado en su estatura, un poco más del doble de la de los hombres que hoy habitan la tierra. Eva no era tan alta como Adán. Su cabeza se alzaba algo más arriba de los hombros de él. También era de noble aspecto, perfecta en simetría y muy hermosa. Set se asemejaba más a Adán que Caín o Abel. Set aventajaba en estatura a Caín y Abel y se parecía a su padre Adán más que sus otros hermanos. Aquellos que honraban y temían ofender a Dios sintieron levemente la maldición al comienzo, mientras que aquellos que se separaron de Dios y pisotearon su autoridad sintieron los efectos de la maldición en forma más pesada, especialmente en estatura y nobleza de formas. Los árboles eran muchísimo más grandes y sobrepasaban en alto grado la belleza y las proporciones perfectas de cualquier cosa que los mortales puedan ver hoy. La madera de estos árboles estaba compuesta de magnífica fibra y sustancia dura. En este sentido, parecía piedra. Aún para esa raza poderosa se requería mucho más tiempo y trabajo para preparar la madera de construcción de lo que se requiere en esta época degenerada para preparar los árboles que crecen en la actualidad sobre la tierra, con la fuerza más reducida que los hombres ahora poseen. Estos árboles eran de gran durabilidad y no presentaron decaimiento por muchos años. Los hombres de aquel tiempo eran de gran estatura y poseían una fuerza maravillosa. La mente de los antediluvianos era poderosa. Muchos alardean que en esta época adelantada los hombres son superiores en conocimiento y talento que aquellos que vivieron antes del diluvio, pero los que piensan esto no valoran correctamente la fuerza física y mental de esa raza longeva. En esos años tempranos, el crecimiento era lento y constante. Los hombres no ingresaban a la madurez en forma temprana y gastaban rápidamente sus fuerzas vitales, como en la actualidad. Sus mentes eran de una clase elevada y eran fuertes y claras. Sí, con sus extraordinarias facultades para concebir y realizar, estos hombres se hubieran quedado a sí mismos al servicio de Dios, habrían hecho que el nombre del Creador fuera alabado en la tierra y habrían respondido al propósito por el cual habían sido creados. Pero fallaron en hacerlo. Y se corrompió la tierra delante de Dios. Había muchos hombres gigantes, de gran estatura y fortaleza, reconocidos por su sabiduría, habilidad para crear obras elaboradas y maravillosas. Pero en proporción a sus habilidades artísticas y mentales estaba su gran culpabilidad al dar rienda suelta a la iniquidad. Los antediluvianos hacían templos con madera, abundaban el oro y la plata. Los antediluvianos habían recibido dones abundantes y preciosos de Dios, pero usaron las dádivas que les otorgó la divina providencia administrándolas para sus propios deseos egoístas, y las transformaron en una maldición al dar sus pensamientos y afectos a los dones en lugar del dador. Poseían buenos árboles de gran variedad y casi sin límite, pero hacían templos con ellos, donde se manifestaban escenas de placer e impiedad. Había en abundancia oro, plata y piedras preciosas, pero los usaban también para gratificar el deseo de sus propios corazones orgullosos. Estos hombres pecadores no podían negar la existencia de Dios, pero debían haber sido felices pensando que no había un Dios que fuera testigo de sus hechos y les pidiera cuentas. Se deleitaban en dejarlo fuera de sus pensamientos. A los niños no se les enseñaba a reverenciar a su Hacedor. Crecían sin restricciones en sus deseos y desprovistos de principios y conciencia. Sus mentes estaban absorbidas en discurrir medios para rivalizar unos con otros en el placer y el vicio, y nunca buscaban o se preocupaban por un cielo más allá de este mundo. No todo el mundo estaba aún corrompido. Había unos pocos fieles testigos a favor de Dios.
Matusalén, Enoc, Noé y muchos otros trabajaban para mantener viva sobre la tierra el conocimiento del verdadero Dios y permanecer de pie ante la ola de moral perniciosa. Dios declaró que su espíritu no contendería para siempre con el hombre culpable, sino que el tiempo de prueba sería de 120 años. Si no cesaban de contaminar con sus pecados el mundo y sus ricos tesoros, los eliminaría de su creación. Y estos fieles ministros de justicia dieron el mensaje de advertencia. Antes del diluvio existieron animales poderosos, ahora extintos. Se me mostró que animales enormes y poderosos existieron antes del diluvio y que ahora no existen. La flora y los paisajes. Las colinas, las montañas y las planicies muy bellas estaban adornadas con plantas y flores, así como altos y majestuosos árboles de todo tipo, que eran varias veces más altos y mucho más hermosos que los árboles que conocemos ahora. Dios otorgó ricos y variados dones a estos antediluvianos, pero los usaron para glorificarse a sí mismos y los transformaron en maldición al poner sus afectos en ellos en lugar del dador. Emplearon el oro y la plata, las piedras preciosas y las maderas selectas en la construcción de mansiones para sí y trataron de superarse unos a otros en el embellecimiento de sus moradas con las más hábiles obras del ingenio humano. No procuraban más que satisfacer los deseos de sus orgullosos corazones y se aturdían en escenas de placer y perversidad. No deseaban conservar a Dios en su memoria y llegaron a negar su existencia. Adoraban a la naturaleza en lugar de rendir culto al Dios de la naturaleza. Glorificaban al ingenio humano, adoraban las obras de sus propias manos y enseñaban a sus hijos a postrarse ante imágenes esculpidas. Construyeron altares a sus ídolos en los verdes campos y bajo la sombra de hermosos árboles. Bosques extensos, que conservaban su follaje siempre verde, eran dedicados al culto de dioses falsos. Los hombres eliminaron a Dios de su mente y adoraron las creaciones de su propia imaginación. Como consecuencia, se degradaron más y más. El salmista describe el efecto producido por la adoración de ídolos sobre quienes la practican. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Salmo 115 en 8. Los adoradores de falsos dioses revestían a sus deidades de cualidades y pasiones humanas y rebajaban así sus normas de carácter a la semejanza de la humanidad pecaminosa. Como resultado lógico, se corrompieron. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo y mal. La tierra se corrompió delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Génesis 6, 5,11. La impiedad de los hombres era manifiesta y osada. La justicia quedó pisoteada en el polvo y las lamentaciones de los oprimidos ascendieron hasta el cielo. La poligamia había sido introducida desde temprano, contra la divina voluntad manifestada en el principio. El Señor dio a Adán una mujer, revelando así sus órdenes. Pero después de la caída, los hombres prefirieron seguir sus deseos pecaminosos y, como resultado, aumentaron rápidamente los delitos y la desgracia. No se respetaba el vínculo matrimonial ni los derechos de propiedad. Cualquiera que codiciaba las mujeres o los bienes de su prójimo los tomaba por la fuerza, y los hombres se regocijaban en sus hechos de violencia. Gozaban matando los animales, y el consumo de la carne como alimento los volvía aún más crueles y sedientos de sangre, hasta que llegaron a considerar la vida humana con sorprendente indiferencia. El mundo estaba en su infancia. No obstante, la iniquidad del género humano se había hecho tan profunda y general que Dios no pudo soportarla más, y dijo: «Borraré de la faz de la tierra a los hombres que he creado». Declaró que su espíritu no contendería para siempre con la humanidad culpable. Si los hombres no cesaban de manchar el mundo y sus ricos tesoros con sus pecados, los borraría de su creación y destruiría las cosas que con tanta delicia les había brindado. Arrebataría las bestias de los campos y la vegetación que les suministraba abundante abastecimiento de alimentos, y transformaría la bella tierra en un vasto panorama de desolación y ruina. En medio de la corrupción reinante, Matusalén, Noé y muchos más trabajaron para conservar el conocimiento del verdadero Dios y para detener la ola del mal. 120 años antes del diluvio, el Señor, mediante un santo ángel, comunicó a Noé su propósito y le ordenó construir un arca. Mientras la construía, había de predicar que Dios iba a traer sobre la tierra un diluvio para destruir a los impíos. Los que creyeran en el mensaje y se prepararan para este acontecimiento mediante el arrepentimiento y la reforma obtendrían perdón y serían salvos.
Dios dio a Noé las dimensiones exactas del arca y explícitas instrucciones acerca de todos los detalles de su construcción. La sabiduría humana no podría haber ideado una estructura de tanta solidez y durabilidad. Dios fue el diseñador y Noé el maestro constructor. Se hizo todo lo humanamente posible para que la obra quedara perfecta. Sin embargo, el arca por sí sola no hubiera podido soportar la tempestad que vendría sobre la tierra. Únicamente Dios podía guardar a sus siervos de las aguas borrascosas. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hebreos 11:7. Los hombres talentosos del tiempo de Noé se unieron contra la voluntad y el propósito de Dios y despreciaron el mensaje y al mensajero que les fue enviado. Era cierto que Noé no podía rebatir sus filosofías ni refutar las declaraciones de su supuesta ciencia. Sabía que contenían la sabiduría infinita del Creador. A medida que su mensaje resonaba por todas partes, no perdía nada de su fuerza y realidad, a pesar de que los hombres del mundo lo trataban con ridículo y desdén. En los días de Noé, los hombres no eran absolutamente idólatras, pero en su idolatría profesaban conocer a Dios. Las imágenes que habían planeado para representar a Dios ante el mundo eran lideradas por aquellos que afirmaban conocer a Dios. Estos líderes rechazaron las predicaciones y, mediante su influencia, llevaron a otros a actuar de la misma manera. Durante todo este tiempo, Noé advertía a los habitantes del mundo sobre la inminente destrucción, ofreciéndoles una oportunidad y privilegio para encontrar la sabiduría y salvación. Sin embargo, Satanás tenía control sobre las mentes de los hombres, quienes cambiaron la luz y la verdad por la oscuridad y el error. Noé parecía un fanático ante sus ojos, y no se humillaron ante Dios. Continuaron en su pecaminosa actuación, como si Dios no les hubiera hablado a través de su siervo Noé. A pesar de sus razonamientos, que no estaban de acuerdo con el carácter de Dios, Dios decidió salvar solo a Noé y su familia, un total de 8 personas en todo el vasto mundo. El resto perecería bajo las aguas del diluvio. Los grandes hombres, los buenos hombres de la época, los que compartían la misma creencia, no estaban engañados. El último en perecer fue Matusalén. No podía ser de otra manera. Sin embargo, los filósofos, hombres de ciencia e ilustres, continuaron con sus fiestas, romerías, banquetes y festivales. Se centraban en su bienestar y beneficios futuros, hundiéndose más profundamente en la impiedad y el menosprecio obstinado de los requerimientos de Dios. Se oyó un ruido como de un fuerte viento, y he aquí los pájaros que venían de todas direcciones en tal cantidad que oscurecieron los cielos, entrando en el arca en perfecto orden. Los animales obedecían la palabra de Dios, mientras que los hombres la desobedecían. Dirigidos por santos ángeles, de 2 en 2 entraron con Noé en el arca, y los animales limpios de 7 en 7. Génesis 7, 9,2. El diluvio comenzó a inundar la tierra, y los ríos se salieron de sus cauces, desencadenando una inundación masiva que inundó los valles. Torrentes de agua brotaban de la tierra con una fuerza indescriptible, arrojando rocas a gran altura, que al caer se sepultaban profundamente en el suelo. La gente presenció la destrucción de sus obras, jardines y altares. Sus ídolos fueron destruidos por los rayos, y los altares donde ofrecían sacrificios humanos también fueron arrasados. La destrucción era evidente, y los adoradores temblaron ante el poder del Dios viviente. Entonces, fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y abiertas las cataratas de los cielos. Todos comprendieron que su corrupción e idolatría habían provocado su propia destrucción. Hombres y animales perecieron. Dios ordenó que quedaran sepultados bajo las aguas del diluvio. Perecieron en el diluvio invenciones del arte y el ingenio humano más grande que las que el mundo conoce en la actualidad. Las obras de arte destruidas eran mayores que las obras jactanciosas de hoy. El hombre había pervertido los grandes dones con los cuales Dios lo había dotado. Había oro y plata en abundancia, y los hombres buscaban constantemente sobrepasar a sus compañeros en ingenio. El resultado fue que la violencia se instaló en la tierra. Se olvidaron del Señor. Estos hallazgos incluyen fósiles, artefactos y herramientas de seres humanos y animales, así como árboles petrificados que eran mucho más grandes que los que existen en la actualidad.
Además, evidencias sugieren que una raza de seres de gran tamaño pobló la Tierra mucho antes de la creación tal como la describe la Escritura. En resumen, la antigüedad fue una época de luces y no de tinieblas. Sus ventajas para el desarrollo moral, intelectual y espiritual eran incomparables. Hoy, hemos descubierto una verdad oculta sobre una época desconocida para nosotros. ¿Qué otros misterios de la historia están esperando ser revelados? ¿Cómo esta nueva perspectiva cambiará nuestra comprensión del pasado y del presente? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte para seguir descubriendo la verdad oculta en nuestra historia.